Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Normalmente los miércoles es un día que dedicamos a la lectura, a la literatura. Conocemos un poco el mundo de los libros desde fuera y desde dentro. Han pasado imprentas, han pasado encuadernaciones, han pasado editores, ha pasado mucha gente por el mundo de la literatura. Pero pocos días de verdad estoy tan contento de poder hacer un programa como el de hoy. Vamos a hablar con Daniel Ortega. Daniel Ortega es, yo creo que la persona que más sabe sobre la Segunda Guerra Mundial. Ha escrito muchísimo, ha escrito 7 libros, ha estado con unos cómics de los que vamos a hablar, pero yo siempre os digo que más que escritor es investigador, le encanta y luego después pues lo escribe, pero primero investiga, pasa más tiempo en Alemania prácticamente que en España, pero bueno, vamos a saludar a Daniel Ortega. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, Ezequiel, ¿qué tal estás? Bueno, pues contentísimo de saludarte, hacía mucho que no nos veíamos y bueno, y queda pendiente una visita física para podernos ver y abrazar, que hace esto del COVID nos tiene a todos como desplazados. Pues pronto nos veremos, pero joder, me has puesto en un pedestal, nada más empezar, madre mía. Joder, porque es verdad y es cierto. Nos conocemos hace mucho tiempo y realmente si alguien quiere saber algo, si alguien quiere hablar de la Segunda Guerra Mundial, qué mejor contigo, que con Daniel Ortega. Bueno, ya sabes que es un constante aprendizaje. Por supuesto que hay otros autores, otros historiadores, investigadores que saben muchísimo, por supuesto, pero ya sabes que esto para mí es un vicio, es algo que llevo haciendo muchos años, lo que es la investigación, el viaje a otros países, al extranjero, tanto a Alemania, como citabas, como a la frontera también con Polonia, Francia, en su día, me acuerdo, el norte de África, o sea, prácticamente todos los escenarios donde tuvieron lugar batallas importantes, tanto en Europa como ya en el frente ruso, que ya sabes que es mi auténtica pasión. Sí. Realmente la Segunda Guerra Mundial, bueno, ojalá nunca más se vuelva a producir guerras, ¿no? Pero sí es cierto que cambió el mundo y que tiene mucho que contar la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que es algo que nunca llegaremos a conocer totalmente, empezando por la cantidad de muertos que hubo y que no seremos capaces de saberlo nunca. Exacto, es una materia que todavía, fíjate que se ha escrito sobre la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, apenas 6 años de todo el siglo XX, y todavía hay un montón de cuestiones por esclarecer, porque fíjate, Ezequiel, que todavía hay servicios, vamos a llamarlo así, los servicios secretos de muchas naciones que estuvieron en Liza, que todavía tienen cuestiones clasificadas como alto secreto, a pesar de que han transcurrido, por ejemplo, con el suceso que vamos a tratar hoy, más de 80 años. Es alucinante, ¿no? Como todavía hay ese hermetismo. Y ahí están, gracias a Dios, muchos investigadores, muchos historiadores al acecho para ver cuándo se desclasifican estas cuestiones. ¿Qué te iba a decir? Realmente España fue neutral, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, pero sí jugamos un papel en la Segunda Guerra Mundial. Han mencionado los espías, España tenía espías, y de lo que vamos a hablar hoy es de la famosa División Azul. Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y de la no intervención española, pues lógicamente eso es sobre el papel, ¿no? Desde un punto de vista, vamos a decir, teórico. En la práctica, por supuesto que hubo españoles. Me iba a atrever a decirte que casi en todos los ejércitos que lucharon en Europa, a ver, sé que es una exageración esto que acabo de decir, pero hay que entender que estuvieron españoles, hubo luchando en el ejército de los Estados Unidos, hubo luchando españoles en la Wehrmacht, en el ejército alemán, con los rusos, con los franceses. Podemos encontrar españoles en todos, digamos, ejércitos importantes. Hubo algunas unidades, o bien soldados, vamos a llamarlo así, freelance, que fueron casi en solitario. Pero lo que sí que es cierto es que la División Azul y la Escuadrilla Azul, de la que espero podamos hablar otro día, fueron unidades, vamos a decirlo así, ya ensambladas con ese propósito de participar en el frente ruso en este caso. Has hecho mención al último libro tuyo, no sé, lleva ya 7 libros escritos.
Sí, la verdad que han sido desde el año, creo que fue 2013, el primero que publiqué, han salido uno detrás de otro, un sin parar. Ya me conoces, Ezequiel, Sí, que no puedo sí. estar quieto, porque es un tema que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial que me apasionan. Y bien a través de novelas históricas o bien a través de novelas más del género bélico de Ujú. aventuras, pues he ido contando diversos episodios de la Segunda Guerra Mundial. Pero, por supuesto, hemos tenido también un hueco para la divulgación, como un libro que hablamos hace tiempo, que es Soldados, Hazañas y Batallas. Sí, Y, por supuesto, pues nos hemos metido también como guionistas en el mundo del para cómic. hablar en dos cómics, pues uno de la batalla de Stalingrado y otro pues de la primera batalla importante de la División Azul, que es el paso del río Volhov. Claro, es que meterte en el mundo del cómic, es que eres increíble. Y efectivamente lo que vamos a hablar hoy, que es del segundo cómic que ha salido, que es 1941, Volhov. Uh -huh. Ahí interviene la División Azul. ¿Qué pasó? ¿Por qué se crea la División Azul? Cuéntanos algo de la División Azul que quizás no sepamos, porque lo tenemos todo como un poco perdido. Porque realmente fue un grupo de voluntarios, ¿no? Claro, yo esto lo he hablado muchísimo con un gran amigo que es prologuista del libro de la Escuadrilla Azul, que hablaremos otro día. Sí, Pero en este cielo caso, rojo, Carlos águilas Caballero, azules, ¿no? sí, Cielo Rojo, Águilas Azules, Es el exacto. último Sí, sí. libro que yo creo que la semana que viene estaría muy bien darle un repasito. Pues nos metemos en este caso en los cielos de la Sí, Unión sí, sí, Soviética. sí. Sí, sí. Muy bien. En cuanto a la pregunta que me hacía sobre la División Azul, efectivamente hay autores de grandísimo prestigio a nivel internacional, como es Carlos Caballero Jurado, Ujú. que él lo tiene muy claro y yo creo que casi todos los investigadores que nos hemos metido de lleno a trazar los pasos de la División Azul, te das cuenta que, por supuesto, la gran mayoría de los integrantes son voluntarios. Hay que pensar que estamos en otros tiempos, en los años 40. La carga ideológica de las personas es muy superior a lo que podemos encontrarnos hoy en día y a la motivación de vamos a devolverle a Rusia o al comunismo, mejor dicho, Ujú. la visita que hicieron a España. Son cientos de personas las que el primer día de reclutamiento acuden a los banderines de enganche para alistarse en la División Azul. Es decir, fíjate, Ezequiel, el ímpetu que movía a mucha gente, desde militares, que Ujú. lógicamente les tocó ir a servir a la Unión Soviética porque eran militares profesionales, pero también voluntarios, gente como, por ejemplo, estudiantes que no habían participado en la guerra civil, pero sí que tenían ese impulso, digamos, esa motivación de ir a devolver al comunismo esa visita que habían hecho a España. Y por eso en algunos banderines de enganche, el primer día, vamos a suponer que tenía un cupo de X cientos o X miles de personas, llegaron a triplicar esas cifras. O sea, imagínate la carga de motivación que podían llegar a tener muchos de los Pero, combatientes. aparte de la carga ideológica, que normalmente estaba ahí, era fuerte, era tremenda, también la situación de España era muy peculiar. Aquí en España se estaba pasando hambre. Es cierto que Sí. esa necesidad de comer siempre que pudiera también movió a gente a apuntarse a la División Azul. Por supuesto que la situación en España no era la más favorable. También hay que pensar que estamos en una situación donde estamos en el punto de mira de muchos países, entre ellos Estados Unidos, que luego fíjate Sí, cómo daría la vuelta a la tortilla, cómo vieron a España como sí. el último bastión anticomunista en Europa y decidieron apoyarnos, ¿no? Pero estamos en los años 40, donde todavía en España pues está viviendo una situación dramática de posguerra y por supuesto que muchos soldados que se van a alistar o que ya se han enlistado en la División Azul parten hacia Alemania, parten hacia posteriormente a la Unión Soviética y van a ir con una soldada, van a ir con ese dinero que les va a aportar el ejército y que va a dar de comer a su familia, a él mismo, y bueno, y luego aparte, pues de esta necesidad que van a ver cubierta, muchos hacen el 2 por 1 que quieren ir a devolver esa visita, o incluso un 3 por 1 que quieren ir a hacer esa campaña en la Unión Soviética, quieren vivir de primera mano la aventura de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Pero vaya aventura, que Joder, terminan en el frente ruso, ni más ni madre mía. menos. 47.000 hombres fueron. Sí, aproximadamente entre 45 y 47.000 son los integrantes que van a pasar
por la División Azul en sus más de 2 años de existencia a partir del verano del 41. O sea, una auténtica barbaridad. Hay que pensar que estos 45.000 no están de golpe en el frente. Lógicamente, una división alemana de la época está constituida por unos 12.000, 13.000 hombres, más o menos, en el mejor de los casos, y luego se van produciendo bajas. Por desgracia, pues en todas guerras pues mueren a miles, y en este caso pues no iban a ser una excepción, y se producen relevos. Es decir, que más o menos cada 6 meses, 7 meses se iban produciendo repatriaciones y luego se producían unos relevos. Es decir, que en un marco de unos 2-3 años transitan por las filas de la División Azul esos 45.000 aproximadamente que citábamos. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, y nos vamos hasta el año 1941, hasta la batalla o el cruce del río Volkhov. ¿Qué ocurrió allí? Muy bien, pues fíjate que hemos dejado a los divisionarios subiéndose a los trenes en Madrid, partiendo hacia Alemania, porque lógicamente tenían que acoplarse, más que entrenar y aprender a hacer la guerra, vamos a llamarlo así. Ellos van a Grafenborg, un campo de entrenamiento enorme, brutal, es grandísimo, muy cerquita de Múnich, al sur de Alemania, donde ellos van a pasar pues una temporadita, aproximadamente un mes y pico, haciendo esa instrucción que a muchos de ellos les sobra, porque ya son veteranos de la guerra civil. Por lo tanto, pues te puedes imaginar los rifirrafes que hubo allí con los mandos alemanes, porque unos ya estaban de sobra preparados para ir al combate, y otros, a su vez, pues bueno, eran chavales, pues como decíamos antes, estudiantes. Estamos hablando de gente que incluso mintió en la edad. Con 16 años se llegó a embarcar alguno en esta aventura. Alguno incluso he podido entrevistar hace años y se te ponían los pelos de punta al saber que un chaval de 16 años había mentido, había dado los datos de un hermano mayor para colar en el banderín de enganche. Bueno, fue algo terrible. Y a partir, bueno, pues de ese entrenamiento, pues como bien citabas, pues parten hacia el frente ruso, pero no te creas que lo van a hacer con la mayor de las comodidades, lo van a hacer en una marcha a pie interminable, a veces en tren, otras veces en algún camión, en bicicleta. Hay que pensar que el ejército alemán, por mucho que fuese el 1941, no era un ejército totalmente mecanizado, como muchas veces la gente tiene en la cabeza, sino que era la división española, en este caso, era una más de las divisiones que formaban parte de la Wehrmacht y que funcionaban a fuerza de caballos, es decir, era una división hipomóvil, claro. Es decir, que casi todo lo tenían que tirar de caballo, de carros para transportar el material. Claro. Y así es como llegan al frente del Volkhov el 12 de octubre. Y además, Dani, con una temperatura que hasta para ti, que eres de Burgos, era fresquita, ¿no? Fíjate que parece una tontería, pero esto que acabas de decir de la temperatura es algo más serio de lo que nos imaginamos, porque ya el 12 de octubre del 41, cuando ellos llegan al Volkhov, bueno, ya empieza a hacer cierto fresquito, o sea que eso de ir ya con la camisa remangada, sí, pues bueno, salvo que tocase hacer alguna trinchera, lo normal es que la gente lleva con su guerrera bien ahí, con sus cuellos subidos, con el capote encima. O sea, ya estamos hablando de un frente muy cerquita de Leningrado, hay que decirlo, donde les mandan a ellos, para que se haga una idea el que nos esté escuchando ahora, se coge un mapa y busca San Petersburgo, el antiguo Leningrado, y hace una línea hacia el sur, hacia Novgorod, va a encontrarse que hay 200 kilómetros de separación. Bueno, pues estamos muy cerquita de ese extremo norte de la Unión Soviética, por lo tanto el frío sí cabe es más acuciante. ¿Vale? Y allí pues es lo que les toca en primer término es lidiar con dos cosas. Lo primero, la meteorología. Amén de la falta de recursos acuciante, porque les toca cubrir un frente de unos 60 kilómetros, más o menos desde el propio Novgorod hasta Luikovo, es decir, unos 60 kilómetros, algo, vamos, que una división de los alemanes ni de palo hubiese cubierto de forma normal, hubiese cubierto pues muchos menos kilómetros. Y a todo eso, pues te puedes imaginar que cuando llegan allí los españoles se encuentran que no hay unas fortificaciones, una línea de fortificación estandarizada, sino que hay un bloqueo aquí, un búnker allá, una línea de trinchera aquí. Lo único que sirve de argamasa para conectar esos puntos fuertes, que a veces se distancian 1 kilómetro más o menos de separación, son pozos de tiradores y puestos de escucha. Y si pasa algo, pues uno a dar la voz de alarma. Y todo esto, pues te puedes imaginar que un lugar más o menos recién ocupado y con la labor de los partisanos constantemente por allí acechando. Claro. Así que los españoles pues ya empiezan a tener sus primeros problemas con los partisanos, con el clima,
con la falta de suministros y por suerte, y esto es algo que no sale mucho en los libros de historia y aquí te lo digo, los españoles, a diferencia de los alemanes, sí que convivían con la población local, se metían en sus casas, Ujú. compartían su comida, incluso hacían trapicheos para intercambiar material por comida, por una manta, por unas botas más fuertes, más duras para Sí, esa sí, sí. climatología. Y sin embargo, los alemanes, pues ya conocemos, salvo alguna excepción muy contada, lo normal es que deshabitasen el pueblo, lo ocupasen ellos y haya suertes con la población local. Para que luego digan de nosotros, siempre hemos sido bastante sociales. Sí, Y sí, sí. eso Y fíjate que esto lo hablo yo con militares ya de campañas posteriores, pues que han luchado pues, en la guerra, por ejemplo, en Irak, en Afganistán. Y bueno, ahora porque se montan, digamos, campamentos más más estancos. estandarizados, Sí. bases desde donde salen a hacer las operaciones, pero en aquellas localidades donde han tenido opción nuestros militares de convivir con los pobladores locales, lo han hecho Mm. y ahí está en la historia el gran recuerdo que guardan de los españoles, insisto, desde la campaña de Rusia en adelante. O sea, es alucinante. Es verdad, es verdad. Bueno, ya tenemos allá los españoles están totalmente Uh -huh. solos, con unas situaciones lamentables y Sí. además yo no sé si es cierto que Hitler se refería a la División Azul como un grupo de andrajosos. Bueno, se le han sacado muchas citas. Lo que sí que es cierto es que, a ver, somos españoles. Hoy en día los alemanes, ya sabes que yo tengo mucho contacto con los alemanes, Sí, sí, con sí, sí. franceses. Unos y otros nos siguen viendo como europeos de segunda. O sea, estamos ahí en el sur de Europa, somos, bueno, sí, como los italianos, los portugueses. Bueno, estáis ahí, sí, vale. Pero entonces, prácticamente lo mismo. Estamos hablando de que la Alemania de la Segunda Guerra Mundial era una de las superpotencias mundiales ya no solo en el nivel económico, sino a nivel intelectual, a nivel cultural. O sea, daban sopas con onda a muchísima gente. Mm. Estamos hablando de potencias que están a otro nivel, de cómo estábamos en España en aquella época, donde Mm. teníamos una tasa de analfabetismo brutal. O sea, estamos en Sí. dos ligas. Por lo tanto, cuando ellos ven que los españoles aparecen por allí remangados, el otro con la camisa abierta, saltándose la disciplina de uniformidad Sí. alemana, bueno, empiezan a alucinar. Y ya no te cuento cuando empiezan antes del 19 de octubre, que es esa fecha clave en este cómic, pues esos primeros días, del 16 al 18, que se producen tanteos de los rusos y de los españoles a un lado y otro lado del río, cuando les capturan y bueno, antes de mandarles a retaguardia, pues están ahí con ellos, les dan pues, de comer, de beber, incluso los propios rusos o ucranianos que también están luchando en el Ejército Rojo comparten tabaco con ellos, incluso les ayudan a pasar heridos de una orilla del Volhov al otro, municiones. Dicen, los alemanes alucinaban literalmente con, pero estos quiénes son, ¿Qué leches están haciendo aquí esta gente, pero esas primeras impresiones iniciales de joder, qué desarrapados que van, qué formas de vestir, etcétera, etcétera, en cuanto ven que la cosa se pone seria y que los españoles responden, que saben luchar, que saben hacer la guerra, tapan más de una boca, pero ya no solo a nivel de Volhov y esa región, sino a nivel del alto mando alemán. ¿Cómo se produce esta famosa batalla? Porque realmente los españoles Mm. tenían poco armamento. Poco armamento y Claro, poco ellos, avituallamiento para sí, todo. ¿Cómo salieron sí, adelante? sí, exacto, Ezequiel. Ellos no van a disponer de cañones de artillería de último modelo, como van a contar otras divisiones, ni van a contar con carros de combate. El apoyo artillero es meramente anecdótico, el que tienen. O sea, te estoy hablando de cañones que han requisado los alemanes de la campaña de Francia, por Uh -huh. ejemplo, y les han puesto allí a funcionar, o cosas que han pillado a los rusos. Venga, dales la vuelta y ahora que apunten para el otro lado. O sea, se están haciendo un poquito sobre la marcha con el armamento que les dan los alemanes. O sea, estamos hablando en serio de una capacidad de improvisación alucinante. Para que tengas una idea, este primer día, 16 de octubre al 18 de octubre, que es cuando empiezan a hacer esos tanteos, esos asaltos de tanteo al otro lado de la orilla y los rusos al revés, se saldan casi siempre con victoria española porque ellos tienen una veteranía en el arte de hacer la guerra, que cuando atacan los rusos pues causan unas auténticas escabechinas y casi nadie logra huir, ¿no? Estamos hablando de que al amanecer de más de un día pues aparecen allí 40 o 50 rusos muertos en la orilla Sí. porque les han liquidado literalmente, pero a base de tiro con ametralladora, fusilería, subfusiles y poco más. O sea, no hay nada. Pero ya cuando llega ese día 19 de octubre,
que es cuando podemos nosotros emplazar ya la parte gruesa del cómic, los españoles a la altura de Udarnik, es decir, un poquito al norte de ese sector que les ha tocado cubrir, emprenden un asalto en botes inflables, es decir, lanchas que hay que pasar a remo, o sea, cuidado con que allí no había embarcaciones de motor ni estas cosas más actuales, y a golpe de remo, a las 3:00 de la tarde, que allí en Rusia todavía hay, a esas alturas del año todavía hay luz, sin apoyo artillero ninguno, se dedican a cruzar durante 12-13 minutos que dura la travesía los 300 metros que mide el Volkhov en ese punto. O sea, podían haber hecho los rusos el tiro al pato de feria perfectamente, pero los españoles, con el comandante Román de ese segundo batallón del regimiento 269 mandado por Esparza, con una sola sección, es decir, con 32 tíos mandados por el teniente Escobedo, un chaval de 20 y tantos años, cruzan la orilla. Y empieza lo que es para mí la primera batalla gloriosa o remarcable de la División Azul en suelo de la Unión Soviética. ¿Qué ocurre? Es que me dejas así siempre. Bueno, tú imagínate que vas a bordo de uno de esos botes con el comandante Román. Solo hay dos ametralladoras. No te lo quieres imaginar. Solo hay dos ametralladoras, es decir, que dos tíos van con una MG-34. A ver, es un arma potente, unos 700-800 disparos por minuto, no está nada mal, pero solo hay dos para cubrir al resto de hombres. A bordo de esos se calcula que unos 6 botes aproximadamente pues pasan a la otra orilla, se despliegan y se pegan al suelo directamente, pensando que les va a empezar a caer allí de todo, ¿de acuerdo? Claro. ¿Por qué se ponen así? ¿Por qué adoptan esa postura? Porque en los días previos algunos españoles han intentado hacer lo mismo, pero por error las divisiones alemanas en vez de golpear con la artillería varios metros por delante, han golpeado la misma orilla. Te puedes imaginar la escabechina que preparan entre los españoles. Pero bueno, este 19 de octubre, la verdad que Escobedo y los demás van a contar con más suerte y enseguida se hacen con los primeros palmos de terreno en la otra orilla. Y a partir de ese momento es importante pensar que tú imagínate que 32 tíos con equipo de combate pues no pueden transportar mucho, ni munición ni cosas, porque van a lo que van, ¿no? A matar, que no les maten y a conquistar un promontorio que les habían ordenado. Tanto los españoles como los propios alemanes, porque desde ahí se vigilaba gran parte del cauce del Volkhov y era imprescindible tomar ese punto de observación artillero de los enemigos. A partir de ese momento el teniente Galeana con otra sección empieza a cruzar, ir y volver constantemente con otros botes el río Volkhov para hacerles llegar armamento, para hacerles llegar munición, etcétera, etcétera, ¿vale? Escobedo con su sección ya se ha metido terreno adentro, se ha abierto paso a través de vamos a decir así, un campo de minas. Y por supuesto, Escobedo es muy consciente de que un movimiento en falso puede hacer que cualquiera de sus hombres salte por los aires porque van a atravesar un campo de minas. Ese campo de minas, gracias a los prisioneros que han tomado en los días anteriores, pues lo llevan un mapa apuntado y se deslizan con toda facilidad. Al fin y al cabo, pues mira, parece que no, pero haber hecho prisioneros les sirvió de algo los días anteriores. Y ya si te parece poco, una vez que han llegado a una especie de carreterilla, que va a dar casi directamente a ese, vamos a llamarlo así, búnker, esa posición fuerte donde están los rusos, Escobedo no se lo piensa dos veces y sigue explotando el factor sorpresa. Lanza a sus 32 hombres contra esa posición y al principio, pues a base de disparos de fusilería, granadas de mano, tiros de cobertura con las MG-34, logra arrebatar la posición a la unidad de rusos y de ucranianos que había allí. Y insisto, en apenas unos minutos y sin padecer ninguna baja, consigue tomar esa posición que deja totalmente sorprendidos a los defensores. Incluso algunos, sin pegar un tiro, han levantado las manos como diciendo, ¿esto que viene aquí quién es? Sí, y se entregan directamente diciendo, oye, que somos ucranianos, que no queremos aquí ningún mal rollo con vosotros. Madre mía, impresionante. Oye, Dani, ¿me dejas un segundito que Claudia nos quiere contar una cosita y seguimos ahora mismo, ¿vale? Venga, un segundo. Ya está abierto tu nuevo supermercado Lupa en Riaza. Ven a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones con un cómodo aparcamiento de 90 plazas, donde te ofrecemos un gran surtido y frescos de máxima calidad. Abierto de 9 a 21 a 30 horas. Lupa, tus vecinos de confianza. Ahora también en carretera Río Frío, Riaza.
¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Algo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, miércoles 28, en Lupa, melocotón rojo el kilo por solo 1,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. Dani, vamos a seguir. Muy bien. Vale, pues habíamos dejado a nuestro amigo Escobedo con sus chicos ahí arriba, en el promontorio. Qué impresionante. Bueno, no, sí. Todo esto lo puede usted encontrar en 1941, Volhov. ¿Cómo te metes? Aquí te hace primero unos comentarios que me pongo una novela gráfica histórica excelente, una perfecta documentación y un ilustrador magistral. Enhorabuena. Yo te digo lo que me ponen aquí y estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo te metes tú en el mundo de la novela ilustrada, de la novela gráfica, porque del cómic? Porque yo creo que acostumbrado a escribir tú contigo, contarte tus cosas, ¿cómo conseguís engarzar entre ilustrador y tú que lo guionas? Pues bueno, la verdad que el tema del guión ha sido... empecé con otro cómic, si recuerdas, el de Stalingrado, que se publicó con la Esfera de los Libros hace años, que también trabajé ahí con Antonio Gil, pero en este caso hemos decidido apostar por una editorial que está despuntando bastante bien dentro del mundo de las novelas gráficas y de los cómics, que es Cascaborra Ediciones. A partir de... pues no sé si fue hace un par de años, empezaron a publicar una entrega mensual con episodios de la historia de España llevada a viñetas. La verdad que es una forma, para mí, magistral de hacer llegar nuestra historia sobre todo al público juvenil, pero ya también al público más adulto que, bueno, tal vez haya leído muchísimos ensayos de historia, otros libros más densos, vamos a decirlo así, y que de una forma más desenfadada podemos hacer llegar episodios tan dramáticos como fue la participación de los españoles en este asalto del Volhov. Y la verdad que hay que quitarse el sombrero con Julián, con nuestro editor, que está haciendo esta apuesta tan importante con Cascaborra Ediciones y que se ha atrevido con un episodio tan polémico como podría ser el de la División Azul, que siempre da lugar a tanto debate, ¿verdad? Y la verdad que, bueno, ha sido un auténtico placer trabajar con ellos y sobre todo con Antonio Gil, que ya es mi dibujante de cabecera, porque las ilustraciones son extraordinarias. Con él, vamos, es una pasada trabajar, ha hecho portadas para algunos de mis trabajos más literarios, pero el guión, como bien dices, es otra pasta. Hay que resumir mucho, hay que dejar que la voz cantante la lleve, por supuesto, el guionista, porque podríamos estar 3 horas hablando de cómo fue el proceso de creación, pero si tú imagínate a Antonio, que él vive en Málaga, yo que vivo en Burgos, muchas veces por videoconferencia, por teléfono, diciendo, oye, pues mira, yo opino que en esta página podíamos tratar esto, tal y cual, y él, pues no, olvídate de texto, aquí fuerza de imagen, aquí tiene que ir tal, aquí no sé qué, porque si tú abres el cómic, como algunas de las páginas que tienes en tu poder, el texto casi ni aparece. Ahora, Claudia nos va a ir poniendo algunas fotos del cómic. Perfecto. La fuerza muchas veces con la palabra se queda corta, entonces es mejor utilizar una imagen que transmita esa sensación, esa brutalidad de los combates. Por ejemplo, uno de los apartados que más me gusta, cómo ha dibujado Antonio, cómo lo ha recogido, fue ese cruce con los botes remando el día 19, cómo saltan a la otra orilla, hay un montón de barcos destrozados que habían utilizado los rusos para pasar al otro lado, y cómo suben por esas colinas hacia arriba para alcanzar el promontorio. La verdad que Antonio parece que ha estado allí para hacernos partícipes, ¿no?, de la historia. Mi humilde aporte con la palabra, pues no deja de ser un acompañamiento a esas imágenes y, por supuesto, a la hora de dar algún apunte histórico, alguna pincelada que podemos ir conociendo a través de las páginas, pero yo insisto, esto es un cómic y la fuerza de la imagen es la protagonista, así que qué mejor que Antonio para acompañarnos en esta aventura. Pero ver un primer plano, cómo la expresión de una cara cuenta tantas cosas, y luego de verdad la labor tuya de
de resumirte ha debido ser tremendo. Uh-huh. Sí, claro. Y a ver, esto le dije a Julián, al editor, hay algunos de los cómics que cuentan con un extra al final que te cuenta un poco más de forma teórica la batalla, y eso es lo que hicimos. Yo le dije, mira, Julián, yo ya sabes cómo funciona, lo que suelo escribir, a veces sí que hago artículos para el blog y demás, o para otras personas que me piden algún artículo bajo demanda, vamos a llamarlo así. Aquí la historia es distinta, entonces lo que hicimos fue un apéndice breve al final del cómic donde cuento de forma más teórica cómo fue la batalla, qué ocurrió, quiénes fueron los protagonistas, pero en las páginas de vez en cuando sí que hay algún cuadro de texto un poquito más grande que nos pone, vamos a decir, en situación de lo que va a ocurrir en páginas siguientes, pero son luego los protagonistas los que van a hablar, ¿no? Entonces al final esa parte de síntesis muchas veces la llevo al diálogo, la plasmo en el diálogo, y digamos que la información la vamos soltando a pinceladas, de forma que evitamos poner páginas con muchísimo texto, ¿no? Simplemente pues unas pinceladas en un cuadro de texto que nos va a ambientar, y el resto son los protagonistas los que a través de diálogos nos ponen en situación. ¿Dónde podemos encontrar o cómo podemos conseguir 1941 Volhov? Pues mira, te voy a decir, y es una buena noticia, la primera edición ya se ha agotado, prácticamente ya no queda nada. Así que la segunda edición ya está en camino, ya han debido llegar algunos ejemplares. Pues bueno, en primer lugar, en las librerías de toda la vida, que podemos tener en el barrio. Si es un poquito grande, los libreros suelen pedir esta colección, porque ya insisto, Volhov se publicó en abril, era el número 33, imagínate tú, cada mes pues ya han caído unos 4 más. Y luego también nos lo vamos a encontrar en grandes cadenas comerciales de librerías, en grandes superficies, insisto, en librerías de barrio, si son un poquito grandes, si no lo piden y lo pueden conseguir, y hasta en grandes superficies, o sea que no hay excusa para no tenerlo. En cualquier sitio es realmente recomendable. Oye, vamos a hablar un poquito de ti. Por aquí nos preguntan, nos afirman que Dani, eres uno de los mejores divulgadores expertos en la Segunda Guerra Mundial. Pero la pregunta es, ¿cómo te empezó? ¿Cómo empezaste con esto de la Segunda Guerra Mundial que llega a ocupar gran parte de tu vida ahora mismo? Sí, la verdad que es algo que viene de pequeño. Creo que lo comentábamos en algún otro programa hace mucho tiempo, que los niños a veces pues uno despierta una pasión muy temprana pues por, yo qué sé, por la mecánica, por los coches, por los aviones, por lo que sea, ¿no? Y yo en el colegio ya era un entusiasta, te hablo de pues, cuando era un criajo de 6-7 años, me encantaban 2 asignaturas, que era la historia y el lenguaje. Fíjate. Aprender a leer, aprender a escribir fue una de mis principales pasiones. A pesar de que ya rebaso los 40 años, sigo aprendiendo a escribir, sigo aprendiendo a leer, sigo aprendiendo muchísimas cosas. En esta vida no hay que dejar de aprender. Y el tema de la historia, por supuesto que me han encantado otros tiempos. Tal vez yo muchas veces me defino como un poco un personaje anacrónico, como que no encajo mucho en el mundo de hoy porque me gusta tanto el pasado que me encantaría vivir, yo qué sé, desde Londres victoriano hasta en el Estados Unidos de la Guerra de Secesión, en algún lugar de Francia durante la Primera Guerra Mundial. No lo sé, son tantas épocas las que me gustaría vivir, pero ahora mismo pues mis esfuerzos de investigación y de divulgación los concentro en la Primera Guerra Mundial, que ya sabes que es el conflicto que más me gusta, y por supuesto la Segunda Guerra Mundial, porque tiene algo tan magnético que no sé, tanto a divulgadores, escritores, profesores, como estudiantes, lectores y seguidores de estos temas, tiene tal potencia este tema que nos atrapa a todos, ¿eh? Es algo fascinante, y es algo que a mí me ocurrió desde muy jovencito, que ya, insisto, desde que empecé a leer ya ladrillos gordos, pues con 12-13 años, libros de historia densos, lo disfruté como un enano, ¿eh? Además que parece mentira, en 6 años todo lo que ocurrió y cuántos países intervinieron, prácticamente todo el mundo. Oye, a ti no te... Y quizás es un tema que no va directamente con el tema de historia, no va directamente con el tema de que queríamos hablar y de tu obra, pero sí me apetece mucho que nos des tu opinión. ¿Tú qué opinas cuando ahora mismo, sobre todo los políticos, pues un tema de políticos, y hablan de tiempos pretéritos, como fue la guerra civil, como fue esta historia, y lo utilizan políticamente? Claro, tú conoces perfectamente esa época, los años 30, los años 40, cuál era la situación del país, la situación del mundo, y claro, y hablar ahora
de hechos de aquella época es cuanto menos una auténtica imbecilidad. Te quedas corto en el calificativo, así te lo digo. Igual la palabra que voy a decir ahora es un poco malsonante, pero esta gente que utiliza la historia para su provecho, sobre todo los políticos o estos iluminados, vamos a llamarles así, porque es que políticos para mí eran los de otros tiempos. Sí, esta gente ahora pues se aprende un discurso, lo suelta por la boca y se acabó. Para mí son yo más... creo que ni discurso, son relatos que tratan de imponer al otro, ya está. Sí, porque hay gente, ideólogos detrás, bueno, ideólogos de 3 al cuarto detrás que les escriben los discursos y esta gente pues son marionetas al fin y al cabo, ¿no? Para mí esta gente lo que está haciendo, insisto, pido disculpas por anticipado por el calificativo, pero creo que están prostituyendo la historia. Sí. Y eso es algo que, no sé, a la gente que amamos la historia nos parece tan ruin, tan miserable que jueguen con la memoria de aquellos que vivieron tiempos mucho más duros que nosotros, independientemente del bando en el que estuvieron, porque fíjate, ellos, independientemente, insisto, del lado en el que estuvieran, porque no somos nadie para juzgar si el uno estuvo acertado, el otro erróneo. Ellos vivían otra época. Yo he hablado con mucha gente mayor, tanto gente que luchó en nuestra guerra civil, tanto en vanguardia como en la retaguardia o en la Segunda Guerra Mundial. Y ellos te dicen que ellos lucharon por lo que creían y lo llevaron hasta las últimas consecuencias. Otros lucharon porque no les quedó otra. Otros lucharon por así infinidad de motivos. ¿Quién soy yo, un fulano que está aquí en el siglo XXI ahora? Sí, cómodamente ¿Quién soy yo sentado, para decir, porque me engano, porque fulano, porque entonces, porque tal, para llevarme beneficio, para llevármelo a mi corral? Por favor, seamos un poco serios, ¿no? Yo creo que tal y como está planteada la política en la actualidad me parece un cachondeo, una falta de respeto al ciudadano. Se están pitorreando de nosotros a la cara todos los días y para mí, insisto, cualquier político del siglo XX, del siglo XIX les daba sopas con onda a toda esta gente. Sí, ya lo creo, sobre todo lo que dices tú, porque yo creo que sí lo que caracteriza a la mayoría de los historiadores, de los investigadores como tú, es cuando se escribe de historia, es la honradez. O sea, tú bebes de distintas fuentes, tú decides cuál consideras que es la más creíble y esa la plasma. Yo creo que cuando alguien escribe de historia, sobre todo hay que tener honradez en lo que tú estás interpretando, porque que, claro, los legajos también te pueden contar cosas extrañas, porque ahora se miente y antes también. Entonces, bueno, pues tú decides qué es lo que pones y sobre todo cuando escribes de historia hay que ser, bueno, pues honrado y esperar que la gente interprete lo que tú estás escribiendo como tú lo quieres contar. Claro, por ejemplo, en el caso que nos ocupa hoy, estamos hablando de unos españoles que van a hacer la guerra a Rusia y mucha gente dice, ¿pero qué se les perdió allí? Coño, echa la máquina del tiempo atrás y que se les perdió a los rusos y a no sé quién y se vinieron a pegar aquí a España. Si en España fue esto un experimento en toda regla de lo que iba a ser luego otra guerra a nivel mundial. O sea, esta gente pues fue allí por unas convicciones, por el motivo que fuese, porque las estaban pasando moradas en España, para promocionar dentro del escalafón militar, por el motivo que sea, pero ellos fueron allí a luchar contra una ideología que no compartían. Dile tú ya a un chaval de 16, de 17 años, de 20 y pocos años, que se vaya a hacer la guerra a otro país a más de 3.000 kilómetros de su casa. O sea, es inconcebible. Y luego te voy a dar un dato, Ezequiel. La División Azul, te voy a dar un dato doble. La División Azul estuvo constituida por un grandísimo número de gente con estudios universitarios, o que les estaba cursando o que los terminaron. Y tú puedes decir, joder, ¿y cómo es posible que esta gente con una carga intelectual tan potente vaya a hacer la guerra a otro país? Pues señores, porque han visto lo que ha hecho el comunismo en su casa y quieren ir a Rusia a devolverles digamos, la visita. Eso es lo que pensaban en aquella época. No lo digo yo, ni es mi opinión, es lo que decían ellos. Y yo he hablado con gente, yo he hablado con gente que estaban en su día en la universidad con 19 años, con 18, con 20, y que se han ido a 3.000 y pico kilómetros de su casa a hacer la guerra. Eso lo hacía un chaval con 18, 19, 22 años. Díselo tú ahora uno, ¿no? Y luego otra cosa, la División Azul es una de las unidades, por no decirte la división que más se ha escrito, sobre la que más se ha escrito de toda la Segunda Guerra Mundial. Ni la 101 aerotransportada famosa de los americanos, ni los Rangers, ni los rusos, la División Azul Española. Siguen saliendo publicaciones todos los años, en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Algo tiene esta división
que constituida, insisto, por muchísimos estudiantes universitarios, que todavía sigue llamando la atención, ya no solo en España, más allá de nuestras fronteras. Y esto a mí me lo he encontrado con gente que ha estado en Rusia y que te lo dice, no entendemos por qué escriben tanto todavía de nosotros. O sea, es algo que les sorprende incluso a ellos. Ya por desgracia no quedan muchos, pero hace 20 años, que yo creo que fue la primera vez que hablé con un exdivisionario, te dicen, digamos, lo abrumados que se sentían por el reconocimiento y por de alguna forma, acogida que tenía entre los historiadores, porque, pues bueno, lógicamente, pues desde el gobierno de turno, pues no van a apoyar una división pues, que luchó al lado de los vencidos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pero están muy agradecidos muchos de los veteranos que todavía viven, ya que, insisto, quedan muy poquitos, que se siga escribiendo y que se siga perdurando la memoria de lo que hicieron, que fue sacrificar su juventud, incluso su integridad física, para ir a Rusia, para luchar contra lo que ellos consideraban que había que hacer en aquel momento. Impresionante, impresionante. No miran, amigos, que no es un lujo el charlar con Daniel Ortega, todo lo que aprendemos y lo bien que nos lo cuenta. Ya tenemos que ir terminando, Daniel, pero yo no quiero dejarte sin que nos hagas un adelanto. Hemos pasado de mucho frío, de estar metidos en el agua, llenos de barro, y la semana que viene vamos a elevarnos, vamos a ir a los cielos y con tu obra Cielo Rojo, Águilas Azules. ¿Qué nos vas a contar la semana que viene? Muy bien, pues si hoy hemos hablado de la infantería que hemos dejado ahí, tampoco vamos a hacer mucho adelanto, mucho spoiler del cómic, ¿no? Si no le quitamos la gracia. Por eso, pero ya lo hemos dejado ahí. Quien se haga con su ejemplar de 1941 Volkhov, hemos dejado ahí al teniente Escobedo y sus hombres en lo alto de aquel promontorio, va a rechazar un ataque de un batallón completo del Ejército Rojo, veremos con qué resultado, y sobre todo vamos a tratar también un poquito los días sucesivos de ese 19 de octubre del 41 para que vean cómo se fue enlazando hacia el sur, hacia la conquista de Nóvgorod. Eso es lo que vamos a dejar ahí en el cómic. Eso lo dejamos ahí. Y ahora adelántanos un poquito de lo de la semana que viene, que ya veremos qué día no lo hacemos, pero vamos a hacerlo seguro, para hablar de tu obra Cielo Rojo, Águilas Azules. Nos vamos a volar. ¿Dónde vamos? Pues exacto, justo en el mismo tiempo, casi a la misma hora, en aquel octubre del 41, sus camaradas del escalón de vuelo, una escuadrilla al completo, 120 hombres, encabezadas por 17 pilotos, van a estar luchando en el asalto hacia Moscú. Es decir, van a estar en ese mismo espacio temporal, en octubre del 41, pero luchando con el grupo de ejércitos centro, a diferencia del grupo de ejércitos norte, que es donde está la División Azul. Ellos van a estar en el asalto a Moscú. Vamos a comprobar desde la carlinga de nuestro caza de combate cómo se la gastan los rusos también en el aire. Vamos a participar en ese asalto a Moscú, pero en este caso con la primera escuadrilla azul. Pues ya saben, la semana que viene hablaremos, saldremos del barro, saldremos del frío y nos meteremos en la carlinga de un avión para que nos transporte Daniel Ortega a esa vivencia hace tantos años, pero que sigue estando ahí porque nosotros somos parte de nuestra historia. Daniel, ha sido un placer como siempre. Ezequiel, sobra decirlo, pero encantadísimo de estar una vez más contigo compartiendo el micrófono y nada, enviarte un fuerte abrazo, ojalá nos veamos pronto y también un saludo a todo tu equipo. Un abrazo fuerte, luego hablamos. Vale, hasta Adiós, pronto. Amigo, hasta luego. Hasta luego. No me dirán, amigos, que no lo han pasado bien y además lo que hemos aprendido, da gusto hablar con Daniel Ortega, una persona que de verdad que investiga mucho y se documenta perfectamente para luego contárnoslo a nosotros. Y de verdad, créanme, el cómic 1941 Volkhov, vamos a aprender mucho de una forma muy fácil, muy rápida y quizás vamos a sentir cosas que todos desconocemos. Les dejo, en un ratito volvemos otra vez con el programa de actualidad Ponte al Día y seguimos, ¿vale? Venga, hasta dentro de un rato, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.